¿Dudas de esto? Por ahí preguntan, no se comprendió, no comprendí lo del excedente. Claro que sí, no se preocupen, lo volvemos a explicar. Digamos, yo tengo una base grabada mensual en donde en teoría estaría ganando al mes 14,186 pesos, ¿de acuerdo? Es más, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner aquí, supongamos que la base grabada mensual hubiera dado, digamos, hubiera dado 13,381.49, ¿ok? Digamos que me hubiera dado ese valor exactamente. Lo que dice el SAT es, si ganas esto, ¿ok? Tú tienes que pagar así de fijo, de cajón, 1,417.12. ¿Estás de acuerdo? Es lo que te dice el SAT. Sin embargo, sabemos que para que gane un trabajador exactamente eso está bien difícil, ¿no? O sea, para que te den los números exactamente eso, pues es muy complicado. Lo normal sería que fuera un valor un poquito diferente, digamos 14,000, ¿ok? Si el trabajador gana 14,000, pues ya sabemos que por 13,000 paga, es más, déjalo pongo aquí. Ya sabemos que por los 13,000 va a pagar 1,417. Sin embargo, el trabajador gana 14,000. Está ganando 618.41 más de lo que el SAT dice que tiene que pagar estos 1,417.12. Entonces, estos 618.51 pues estarían escapando del pago de impuestos, por así decirlo. Entonces, lo que dice el SAT es, ok, de ese excedente, es decir, de estos 618.51, págame el 21.36%. Entonces, lo que hace el SAT es decir, de estos 618, págame por el 0.2136. Por estos 618, págame 132 pesos. ¿Ok? Y esos 132 pesos, pues no es todo lo que me vas a pagar. Acuérdate que ya de por sí, por los 13,381 me tienes que pagar 1,417. ¿Va? Entonces, tu pago total de impuestos es lo fijo más el impuesto del excedente. Y este es tu pago mensual, o lo que te dice el SAT que le debes de pagar al mes de impuestos. ¿Va? No sé si se explicó. Si no se entendió, porfa, déjamelo saber y ahí al final lo retomamos, ¿va? Por ahí hacen una observación de que grabado es con B, no con V. No, cuando hablamos de temas de impuestos, cuando hablamos de tema de impuestos, es grabado con V. De hecho, déjame ver aquí, lo podemos ver. Es grabado con V debido a que proviene de la palabra gravamen. ¿Va? Entonces, por eso es con V. Cuando es con B, se refiere a cuando vamos a marcar algo con una superficie. ¿Va? Entonces, sí, en este caso sí es con V porque nos referimos a temas de gravamen o temas de impuestos. Digo, esto nada más como observación para ahí luego aprender también de todo, ¿no? Claro, es que yo me equivocaba acá. Tienes toda la razón, ¿ves? El que le equivocado
Sí, no, hombre, muchas gracias. Luego, ahí yo queriendo hacer la aclaración y fui yo el equivocado. Muchas gracias. No, se aceptan todo tipo de sugerencias, ¿eh? Sí, claro, yo aquí me equivoqué. Pregunten que si es clase de gramática de cálculo de impuestos. No, todo es importante. Todo es importante. Mal me verá yo si les trajera aquí todo faltas de ortografía. Ok, bien, entonces, este, para concluir, mencionábamos que para temas del aguinaldo podemos utilizar esta base del cálculo que es el cálculo mensual, que básicamente es el mismo cálculo que hacemos periodo con periodo. La única diferencia en este caso, por temas del aguinaldo, es que nos estará aumentando nuestra base grabada del periodo en función de lo que nos dé aquí como resultado del cálculo del aguinaldo, ¿verdad? En este caso, los 843.28 se estarían sumando a la base grabada del periodo. Fuera de eso, todo lo demás, el proceso del cálculo es el mismo. Hasta aquí, ¿me parece todo correcto? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces, por ahí mencionábamos que ese era solamente una opción. Existe otra manera de calcular la base, perdón, el impuesto del aguinaldo basándonos o fundamentándonos en el artículo 174 de la ley del ISR, en donde esa ley o ese artículo nos dice o nos menciona que tratándose de remuneraciones que sean por concepto de gratificación anual, como por ejemplo las utilidades, las primas dominicales, las primas vacacionales o cualquier otra cosa a la que se refiere el artículo 96 de de la ley del ISR, pues se puede optar por retener el impuesto según lo que menciona el artículo 174. Recordemos que el caso del aguinaldo también es una gratificación anual, entonces nos podemos basar en esta base del cálculo para hacer la determinación de su impuesto. Voy a abrir aquí rápidamente el artículo para ver qué nos dice. Y pues lo que nos dice es que la remuneración que recibamos de alguna de estas percepciones anuales, como el aguinaldo, se va a dividir entre los 365 días y el resultado se va a multiplicar por 30.4. ¿Para qué? Para que nos dé un valor como mensualizado. También nos dice que vamos a tener un pequeño cálculo especial en donde, según lo que dé aquí, pues se le va a adicionar el ingreso ordinario por la prestación del servicio de personal regular en el mes del que se trata. Es decir, vas a hacer el cálculo del impuesto básicamente sumándole todas las percepciones que haya tenido el trabajador, las normalitas, las ordinarias. Después nos dice que vamos a tener otra parte de cálculo en donde vamos a hacer el cálculo del impuesto, pero se va a disminuir el valor que se tenga por ingreso ordinario. Es decir, vamos a volver a hacer el cálculo, pero en este caso no vamos a considerar las percepciones ordinarias, solamente vamos a considerar las percepciones extraordinarias, por así decirlo. Después nos dice que vamos a obtener un factor. Nos dice que vamos a obtener un factor considerando la resta entre el cálculo que hayamos sacado aquí y el cálculo que hayamos sacado acá. ¿Para qué? Para que ese factor básicamente solamente refleje aquellas percepciones especiales. Es decir, si tomamos esto de aquí menos esto de acá, pues nos va a dar un número muy pequeño, que es la diferencia. Y esa diferencia nos está hablando de cuánto es lo que hubo de percepciones especiales. Entonces, lo que tomemos de ese factor, pues lo vamos a calcular según el impuesto que se determine del coeficiente, ¿ok? Y el coeficiente se va a multiplicar por 100 para que este sea porcentaje a porcentaje. No se preocupen, digo, aquí simplemente es en temas legales.
si ya lo traducimos realmente a palabras coloquiales, básicamente nos dice que primero vamos a trabajar o vamos a hacer el cálculo del impuesto tomando el último salario mensual, o en sus siglas, el USMO. Lo vamos a considerar como un cálculo. Después vamos a hacer otro cálculo aparte, tomando como base el importe grabado solamente de la percepción anual, y el factor que se obtenga entre ellos dos es lo que nos va a determinar nuestro impuesto final. Recordemos que lo primero que nos decía, o la primera fracción de la que nos hablaba ese artículo 174, es que lo que nos dé ese impuesto o ese factor, ese paso número 3, pues lo vamos a tener que mensualizar, ¿ok? No se preocupen, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí en este caso ya traigo también la hoja de Excel preparada para que lo podamos visualizar. Primero vamos a tomar como base los 3 datos necesarios que requerimos para este cálculo. En este caso son el sueldo del trabajador, que recordemos va a depender en función de si es fijo, mixto o variable. Aquí se puede tomar el salario diario o el salario variable. Después hay que determinar cuál es la base gravada de las percepciones especiales o las percepciones que apliquen para el artículo 174. O en pocas palabras, cuáles son las percepciones que tuvimos, cuál es la base que tuvimos grabada del aguinaldo. Para este ejemplo, para este caso, voy a tomar 2,000 que se fueron a nuestra base grabada y esta va a ser la base de nuestro cálculo, ¿ok? Entonces, vamos con el primer cálculo especial que nos dice el artículo 174, que era determinar el impuesto de su último salario mensual ordinario, ¿ok? Entonces, tomamos el salario diario, que son 300 pesos, y lo vamos a mensualizar, que en este caso lo vamos a multiplicar por 30, ¿ok? Aquí ya tenemos una base mensual de 9,000. Esa base mensual la vamos a calcular como si fuera el impuesto SP, el que vimos hace ratito. Nos vamos a ir a las tablas. En este caso caemos entre los renglones 3 y 4. Entonces tomamos la menor, que es el 3. Aquí ya la tengo. Sacamos su impuesto ordinario, es decir, 9,614 menos los 9,000. A ver, espérense. Perdón, quedamos en el renglón número 3, era este 5,490. Aquí lo tenemos. El excedente que tenemos son de 3,529, lo que significa que eso le va a tomar una tasa por el excedente de 10,88. El impuesto que tenemos es de 389, que si le sumamos los 321 de la cuota fija, pues en total el ISR que se tendría que pagar es de 705.22. Aquí no me voy a detener tanto porque realmente este cálculo que vemos aquí es lo mismito que vimos acá, ¿ok? Lo mismito, igual, no cambia absolutamente nada. La única pequeña diferencia, por así decirlo, es básicamente que la estamos mensualizando la base. En el otro sacamos una proporción en los días para sacarlo del periodo, y en este caso lo que nos dice la regla es mensualízala multiplicando tu salario diario por 30. ¿Ok? Entonces ahí viene fijo, son 300 por 30, pues son 9,000. Es directo. Fuera de eso es igualito. Evidentemente aquí no participa el subsidio, solamente es para determinar cuánto es la tarifa del ISR mensual. Y nos guardamos este valor porque lo vamos a necesitar más adelante. Esto que acabamos de hacer aquí es básicamente lo que nos dice el artículo ISR 174 en su fracción 2. Miren, una disculpa, aquí era multiplicado por 30.4, pero no pasa nada. Lo que nos dice
A lo que quiero llegar es que lo que acabamos de hacer es sacar la fracción 2 del artículo 174. Ahora, la segunda parte del cálculo es tomar esa misma información, pero en este caso la vamos a dividir entre lo que es la parte anualizada. Es decir, vamos a tomar la base gravada que teníamos aquí de los 2,000 pesos y la vamos a dividir entre 365. ¿Para qué? Para que nos diga de esos 2,000 pesos del aguinaldo cuánto estaría pagando de impuestos, por así decirlo, al día o cuánto estaría grabando al día. Pues aquí nos da el cálculo que son 5.48 pesos que se graban al día por el aguinaldo. Adicionalmente, pues para poderlo meter a tablas hay que anualizarlo, perdón, hay que mensualizarlo. Entonces lo multiplico por 30.4. Una vez hecho eso, tenemos que nuestra base gravada del aguinaldo, por así decirlo, es de 9,166.58. A esto lo vamos a meter a tablas. Si nos dirigimos nuevamente a nuestras tablas de impuestos, vamos a verificar que básicamente caemos en el mismo renglón, en el 3, porque estamos entre 5,400 y 9,600. Entonces, tomo este renglón de aquí y vamos a hacer el cálculo. Ya lo pongo. El límite inferior es de 5,470. Si a esto le resto los 9,166, pues nos da un excedente de 3,695, que yo debo de pagar un porcentaje de 10.88 por ese excedente, lo que me indica que tengo un impuesto por ese excedente de 402.09. Si a eso le sumo los 321.26 que debo tomarlo de la cuota fija por los 5,400, pues tengo que el impuesto del ISR mensual especial es de 723.35. Ahora, recordemos que esta es la segunda parte del cálculo. Lo que nos dice en la tercera fracción es que yo debo de hacer una resta entre el importe de lo grabado especial menos lo que me haya dado el USMO. Y ese valor de aquí me va a dar un factor, me va a dar una diferencia, que en este caso son de 18 pesos, en donde lo que me va a decir es la diferencia entre esos impuestos, lo debo de dividir entre la base gravada mensual. Es decir, la base gravada mensual fue la que sacamos hace ratito del ISR especial por día multiplicado por 30.4, nos da 166.58 y eso lo voy a dividir entre la diferencia de los 18.12 lo divido entre los 166.58 y nos da que son 10.88%. Ok, pues de esos 10.88%, ese va a ser mi factor del impuesto. Entonces lo único que debo de determinar ya como paso final es tomar mi base gravada, que son mi total que recibí por el aguinaldo, en este caso 2,000, por 0.1088, que es mi factor, me da como pago exclusivo del aguinaldo de 217.60. ¿Ok? Es decir, por el puro pago del aguinaldo, esto es lo que yo estaría pagando de ISR basándome en el cálculo del artículo 174 de la ley del ISR. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Bien, por ahí los veo muy callados, ahorita están muy participativos, ya me asusté.
Voy a tratar de resumirlo. La parte de aquí, del USMO, lo que hago es el salario diario por 30, eso me va a dar una base y esta base la meto a tablas, por así decirlo, ¿no? Que esto de las tablas ya lo estuvimos viendo durante todo el día. Básicamente tomas el límite inferior, lo restas de lo que tengas, lo multiplicas por el porcentaje y le sumas la cuota fija. Y ya nos da nuestro cálculo. La otra parte del cálculo no es tan sencillo como multiplicar el salario diario por 30. Aquí lo que se hace es tomar los 2,000 que gané del aguinaldo, es decir, de la pura percepción especial, lo divido entre 365 días y lo multiplico por 30.4. Esto me va a dar mi base gravada mensual, por así decirlo, del aguinaldo. Bueno, esa base gravada mensual la meto a tablas, es decir, pasa por el mismo procedimiento y me va a dar un ISR mensual de las puras percepciones especiales. La diferencia que salga entre estos dos, que va a ser esa diferencia de impuestos, yo lo voy a convertir en un factor. Y para convertir ese valor en un factor, lo único que tengo que hacer es tomar la base gravada mensual, es decir, los 2,000 entre 365 multiplicado por 30.4, que en mi caso me da 166.68, y me da, en este caso, que son 18.12 entre 166, me da el resultado de 10.88. Bien, pues ese 10.88 es mi factor de impuesto, lo que significa que a final de cuentas, los 2,000 pesos que tengo del aguinaldo, le voy a cobrar un 10.88%. Como resultado del pago de impuesto, del puro impuesto del aguinaldo, me da 217.60. ¿Va? Básicamente es eso. No sé si quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Va? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí ya vi una respuesta. Parece que sí se entendió ya con ese pequeño resumen. Una disculpa si a lo mejor en la ocasión anterior lo expliqué un poco más detallado. Esto es simplemente para las personas que a lo mejor no están tan acostumbrados al proceso del cálculo de impuestos. Perfecto. Bien. Ahora, tenemos entonces que este es el cobro del aguinaldo. Sin embargo, recordemos que el impuesto de las percepciones especiales o el ICR del artículo 174, como lo quieran llamar, es exclusivo del aguinaldo. Este valor de 217 todavía hay que sumarle de las percepciones ordinarias, ¿va? Entonces, si lo ejemplificamos, pudiéramos decir que aquí sus percepciones mensuales fueran de 5,000 más los 2,000 que le estaríamos calculando aparte de su percepción especial. ¿Ok? Ahora, muchas veces me preguntan, oye Daniel, entonces, si yo lo puedo hacer todo en el ISRSP, ¿por qué no mejor siempre lo hacemos así? ¿Y para qué basarnos en el 174? Bueno, la realidad es que a pesar de que cada empresa o cada empleador puede determinar si el aguinaldo lo quiere hacer con el ordinario, como lo hace siempre, o bien si lo quiere hacer especial, pues en la mayoría de los casos, en la muy gran mayoría de los casos, si se hace separado, es decir, si se hace basándose en el artículo 174 del ISR, normalmente da menos pago de impuestos. Y aquí lo podemos corroborar. Por ejemplo, voy a sacar la calculadora y voy a hacer aquí la suma del pago de la percepción especial, por ejemplo, de los 217.60, y le voy a sumar lo del 5,000 pesos de grabado que tiene en su nómina ordinaria, que son 356.90. Vamos a ver
que en este caso son 574.5 pesos que se estaría pagando. Okay. Bueno, nada más déjenme hacer bien el cálculo porque aquí ya déjenme mover las tablas. O sea, estamos hablando de que es una base de 10.134, acá en el renglón 4. Si cae en el 11, perdón. Aquí es su impuesto correcto de la mensual por los 5,000 pesos. Son 421. Entonces tenemos 421.92 más 217.60. El impuesto que tendría que pagar el trabajador sería de 639.52. Sin embargo, si fuera la base de si se pagara todo solamente con el ISP, dejen, corrijo aquí, hago rápidamente el cálculo, son 14.180 es en el renglón 6, aquí tampoco ya se le brinda subsidio. Tenemos que, si lo hacemos todo con el ISR mensual, vamos a ver que el empleado se le estaría reteniendo 784.10. Sin embargo, si se hubiera hecho separado su percepción especial con su percepción ordinaria, fuera de 639.52. ¿Ok? Aquí vemos la diferencia. Es más, vamos a hacer rápidamente aquí 784.10. Estaremos viendo que dependiendo con el artículo que lo estén haciendo, pudiera verse el empleado afectado, por así decirlo, con 144.58 pesos de retención de impuestos. Entonces, mayormente le conviene más al empleado, en este caso por 144.58 pesos, que su cálculo del aguinaldo se haga basándose en el artículo 174 de la ley federal de la ley de ISR. ¿Ok? Entonces, sin embargo, la empresa está en total su derecho de decir si todo lo quiere hacer con el ISR mensual o si bien se lo quiere dividir en sus cálculos de los impuestos especiales y sus impuestos ordinarios. ¿Va? ¿Dudas de esto? No, adelante, ¿todo bien? Perfecto. Por ahí dicen sí, dicen para cambiar el parámetro del cálculo. Correcto. Sí, recordemos, digo, ahorita no vamos a hablar de los sistemas, sin embargo es importante mencionarles que en cualquiera de los sistemas que maneja Compact para cuestiones de nóminas, ya bien sea Personia o nóminas, te brinda la posibilidad de que tú le indiques si para efectos del aguinaldo tú lo quieres incluir como una percepción ordinaria y se vaya a tu nómina como el ISR-SP, o si prefieres que específicamente el efecto del aguinaldo se calcule tomando en consideración el artículo 174. Entonces, ya lo saben, ustedes hasta este momento espero que ya se haya comprendido todo, ya saben qué implicaciones va a tener si lo hacen con un tipo de impuesto o con otro tipo de impuesto. Entonces, precisamente para esto es esta sesión, ¿va? De mi parte, pues, sería todo. No sé si tienen alguna duda referente a todo lo que vimos a lo largo de la sesión. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que siempre hay una solución.